A esta hora la mayoría de visitantes de la antigua Guatemala, los presidentes de la región, ya han tomado ese avión, la mayoría de ellos, y regresado a sus países. Pero, ¿qué decidieron? ¿Qué aprobaron en la cumbre de la antigua, en la que Jimmy Morales les dio la bienvenida y se discutió sobre desarrollo sostenible? De eso hablamos hoy en Sin Filtro junto con Samuel Pérez Atias y Renzo Rosal, pero antes este reporte de David Sanchinelli. A las 10 de la mañana se llevó a cabo la fotografía oficial de la 26ª Cumbre Iberoamericana, donde participaron 13 jefes de Estado y de Gobierno. A este evento únicamente se permitió el ingreso de los fotógrafos y camarógrafos de la prensa nacional e internacional, asimismo como la prensa oficial. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, cancelaron su participación a la cumbre con sede en la antigua Guatemala. A las 10:30 de la mañana inició la primera sesión de jefes de Estado y de Gobierno, donde el presidente Jimmy Morales ofreció un discurso de inauguración. A las 11 de la mañana inició el discurso de los jefes de Estado, con el tema Una Iberoamericana próspera, inclusiva y sostenible. A las 4 de la tarde se realizó el traspaso de la Secretaría Pro Tempore y clausura de la 26 Cumbre Iberoamericana, en la cual el presidente Jimmy Morales se lo otorgó al Principado de Andorra, la cual acogerá la 27ª Cumbre Iberoamericana en el año 2020. Y para finalizar la jornada de la 26 Cumbre Iberoamericana, se dio una declaración a la prensa por parte del presidente Jimmy Morales, la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. El hashtag de hoy es hashtag SF La Cumbre. Nos acompaña para hablar de este tema, de la cumbre de presidentes iberoamericanos y las reuniones que hubo a lo largo de la semana en la antigua Guatemala, el analista político Renzo Rosal y el economista Samuel Pérez Atias. Muy buenas noches a los dos. Esta cumbre que conjuga cada 2 años, hasta 2014, si no estoy mal, era una cumbre anual, pretendía que vinieran los presidentes de la región, los grandes líderes de la región, a hablar sobre desarrollo sostenible a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible, antes conocidos como objetivos de desarrollo del milenio, la superación de los países, pero creo que en alguna medida no fue tan relevante como se esperaba o que el mismo gobierno de Jimmy Morales pudiese haber esperado que lo fuese. No creo que haya dominado la agenda nacional y la agenda regional de una manera contundente. ¿Cuáles son sus primeras impresiones, Renzo? Bueno, creo que estas cumbres iberoamericanas, como lo son otro tipo de espacios de discusión, son eminentemente, digamos, tienen un contenido de orden político, diplomático muy fuerte, que hace ver que los temas de fondo, en este caso los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030, termine siendo pues un titular interesante, pero en donde en la práctica se va como diluyendo su discusión, porque lo que termina siendo determinante es el encuentro de presidentes, que no se ven todos los días, la presencia o no de presidentes que sean de alguna forma como los disfuncionales del continente, cosa que en este caso no se dio, y de pronto Evo Morales termina siendo ese actor, tomando en cuenta que los dos presidentes de los países más fuertes de la región, Brasil y México, los que han visitado Guatemala fueron básicamente los salientes, es decir, todos ese tipo de factores dan como resultado, uno, que terminan siendo cumbres deslucidas, digámosle, donde está ahí un conjunto de parafernalia y de elementos protocolarios más que de contenido, y lo segundo es donde el país anfitrión, en este caso Guatemala, depende muchísimo también de cuál es el nivel de credibilidad, de confianza que tenga en la escena internacional y qué tanto tenga que presentar, qué tanto en función del tema fundamental. En este caso Guatemala, recordemos que inclusive en algún momento estuvo en riesgo que se llevara a cabo la cumbre iberoamericana, tomando en cuenta que Guatemala pasa, digamos, por momentos de inestabilidad profunda en términos políticos y de confianza de las otras naciones, y tomando en cuenta que también los Objetivos de Desarrollo del Milenio es un planteamiento relativamente reciente, desde hace más o menos 2 años, y por lo tanto el proceso de implementación es todavía muy difícil, es decir, no tenemos mayor cosa que presentar como país, y el resto de países también están más o menos en similares condiciones, porque la agenda social termina siendo como disruptiva o termina siendo no necesariamente una prioridad en función del tipo, el perfil que tienen la mayor parte de gobiernos latinoamericanos, en donde le dan preeminencia, digamos así, a la agenda económico-comercial, y la agenda social termina siendo muy diluida.
Entonces creo que esos conjuntos de factores dan como resultado una cumbre en donde de pronto noticiosamente en términos de contenidos tiene poco y lo que más tiene es si vino el rey, si no vino el rey, si... La farándula. La farándula y de aquí en adelante y los encuentros paralelos. En ese sentido vale la pena subrayar que el encuentro de empresarios, tal parecería que en la agenda mediática, al menos nacional, tuvo mucho mayor importancia, entre comillas, que la agenda de los presidentes, de los mandatarios, lo cual me parece a mí que termina siendo, digamos, una nota no necesariamente la más, la mejor cara del país, que se dé ese fenómeno un poco al revés. Samuel. Sí, no, yo estoy de acuerdo, deslucida es una palabra y coincido con Renzo. Imagínense qué oportunidad para Guatemala ser la sede de una cumbre de esta magnitud. O sea, podemos pensar en que si en Guatemala vamos a tener una reunión de jefes de Estado, de presidentas, de presidentes, pues deberíamos estar hablando de los problemas que nos confluyen, digamos, que nos preocupan como región, pero al final se vuelven cosas de forma y no de fondo. De hecho, yo a veces hasta dudo de la agenda del gobierno actual en cuanto a los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya vimos que no llegamos a las metas de los objetivos de desarrollo del milenio y no se ve nada claro en este gobierno que estemos queriendo empujar algo tan importante como esos compromisos que tenemos a nivel internacional. Por un lado. Y por otro lado, entonces las cumbres estas se convierten como unas reuniones mediáticas también, comparto eso, como unas reuniones de un club que se aprovechan muchas veces por otros sectores. En este caso yo sí veo que el empresariado organizado aprovechó muy bien y sigue aprovechando estos espacios. Y por lo tanto yo sí creo que perdimos una gran oportunidad para empezar a entendernos como región, a empezar a vernos más hacia el sur y menos hacia el norte. De hecho, pues aquí estamos hablando de una cuestión iberoamericana, pero la oportunidad de poder establecer agendas a nivel no solo iberoamericano, sino a nivel global, se está perdiendo, ¿verdad? Con no solo una cumbre deslucida, sino con una representación de Guatemala deslucida en temas de contenido y de fondo. Teniendo un gigante en el norte como los Estados Unidos, esta era de alguna forma una oportunidad para establecer estos niveles de agenda, pero ¿qué tanto se puede lograr en una semana? La región está dispersa en temas de desarrollo económico, de diálogo para lograr encontrar soluciones. Creo que evidentemente lo que tenemos es eso, ¿no? El reflejo de una región que no es región, de una región que tampoco es la sumatoria de las subregiones. Es decir, donde cada uno hoy está viendo su carril, entonces es una suerte como de, voy a hacer una analogía un poco dura, como de carrera de caballos, en donde cada uno está viendo nada más ni siquiera tomando, digamos, la distancia o viendo un poco lo que sucede a la vecindad. Eso se traduce, tomando en cuenta en el caso guatemalteco, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible, que son el elemento central de discusión, o lo debió haber sido en esta cumbre iberoamericana, se pusieron en marcha, son vigentes a partir de enero del 2016. Es decir, tan solo 13, 14 días antes de la toma de posesión del actual gobierno. Eso se debió haber traducido, digamos, en términos de cómo pudiera el gobierno de Jimmy Morales, se debió haber sido como el primero que trazaba los primeros metros o los primeros kilómetros de un proceso que supuestamente en términos de metas de la Agenda 2030 tiene en el año 2030 precisamente el momento de llegada. Es decir, ahí había un gran momento de oportunidad de cómo impactar políticas públicas, de cómo inclusive poder orientar de mejor forma hasta los presupuestos o los proyectos de presupuesto. Todo esto ha sido hoy el balance de país. A 3 años de eso es un balance absolutamente desfavorable. Es decir, de una oportunidad, tal como mencionaba Samuel, una oportunidad perdida, que habrá que ver si el siguiente gobierno, en el caso nuestro de Guatemala, tiene los arrestos, la capacidad, la visión estratégica de acogerlo como es un mandato, que es un mandato de Estado, ni siquiera es un mandato de gobierno. Acogerlo ¿qué se puede hacer durante el periodo 2020-2024 y tratar por lo menos de comenzar a poner al día al país y que no se repita lo que pasó con los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron vigentes hasta el 2015, en donde como país lo que sucedió es que más o menos el 60% de las metas contempladas en los ODMs, Guatemala se quedó pero totalmente ni siquiera cerca de cumplirse. Obviamente lo que buscamos es que en esta nueva ecuación ODS, que es la continuación de los ODM, pues no suceda lo mismo. Al contrario, que pudiéramos repuntar. Y porque lo que estamos hablando finalmente es las posibilidades de desarrollo humano, de desarrollo de las personas,
Entonces las cumbres, inclusive esta cumbre se convirtió en algunos casos en discursos a la defensiva, en discursos de falsos argumentos, de falsas excusas, inclusive hasta de berrinches de algunos actores, pero nadie o muy poco se tocó el tema de decir, bueno, ¿cómo transformamos, cómo logramos crear un escenario de racionalidad, de desarrollo más pleno, más integral? De eso se dijo, pero se dijo muy poco. Tenemos muchos factores en común en toda la región, o sea, esos niveles de incumplimiento se dan de México para abajo casi que por igual, ¿no? Tenemos factores en común, tenemos tal vez realidades en común, historias en común. Guatemala, sin embargo, yo le llamo en inglés, se dice un outlier, ¿verdad? Somos como una excepción también a la regla en cuanto a la región en algunas cuestiones. Y lo que es triste o preocupante más que triste es que esos factores en los que no estamos de acuerdo a la regla son tal vez los factores de desarrollo humano, como mencionaba Renzo, que son los que nos deberían dar, nos dan vergüenza a algunas personas, ¿verdad? En Guatemala, y no vemos que ni los gobiernos de turno, ni a nivel regional se estén abordando. Por ejemplo, la pobreza, ¿verdad? Guatemala tiene, y como decía, tiene indicadores afuera de la norma de la región latinoamericana, hablando solo de Latinoamérica en este momento, por ejemplo, de disminución de la pobreza. Guatemala está saliéndose de esa norma y estamos aumentando niveles de pobreza, por ejemplo. La región latinoamericana es de las regiones más desiguales del mundo. Esos son temas de agenda profunda que deberíamos de aprovechar y hablar en este tipo de cumbres para ver cómo las vamos a enfrentar como región, como subregiones también, ¿verdad? Centroamérica también tiene su propia realidad, ¿verdad? Estamos gravitando un poquito más hacia el norte. Cuando vemos el cono sur, pues tiene sus agendas un poco más sólidas a nivel de región. Está viendo más hacia China, por ejemplo. Por ejemplo, China es un excelente ejemplo de un tema que en este tipo de cumbres se deberían de abordar. Y que no hemos dado todavía luces de que haya un enfoque regional sobre eso, principalmente por geopolítica. Bueno, vamos a hacer un corte comercial, pero cuando regresemos seguimos con el hashtag SFLaCumbre. Al finalizar el conversatorio con los presidentes de España, Honduras, Panamá, México, Andorra, Guatemala y la vicepresidenta de Colombia, fueron entregadas las recomendaciones y soluciones para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, analizados en el 12º Encuentro Empresarial Iberoamericano. Es necesario, por tanto, crecer al 5 o al 6% durante los próximos 20 años para reducir la pobreza y permitir que la región dé un salto en los niveles de renta, lo que solo podrá alcanzarse con incrementos sostenibles en la productividad en un contexto de diversificación productiva y comercial. Es necesario combatir la corrupción y la informalidad de la economía. Por ello, es fundamental contribuir y fortalecer los sistemas de integridad en los países e infundir al sistema global de valores la transparencia y la rendición de cuentas como normas públicamente reconocidas. Es muy relevante fortalecer el marco político y legal de los negocios internacionales. Por último, es también importante dotar a las instituciones públicas y privadas de mecanismos de control interno y programas o medidas de ética y cumplimiento de normas apropiados para prevenir y detectar actos de corrupción. La moderadora fue la secretaria general iberoamericana Rebecca Greenspan y el primero en hablar fue Jimmy Morales, que habló sobre los 370,000 pequeños y medianos empresarios que hay en el país. El presidente de España, en su discurso, enfatizó el papel de la mujer dentro de la política y la igualdad de género. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, mencionó que han logrado un gran avance en el índice de desarrollo inclusivo. Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, mencionó que los objetivos del 2030 se lograrán solo con inversión extranjera. Seguimos con el hashtag SFLaCumbre aquí en Sin Filtro. Estábamos hablando de esta reunión, este cónclave de presidentes de la región en el que, bueno, uno esperaría, no solo a nivel mediático, pero, sino también a nivel de cosas sustantivas, que viésemos juegos de geopolítica, quizá, que viésemos más acuerdos, más enfoques regionales, aprender de quien lleva el liderazgo en algunos temas en la región para enseñarle al resto de países, pero vemos esencialmente una región demasiado dispersa. Hablábamos del caso de China, que domina ya la agenda sudamericana, Brasil, Argentina, Chile,
Perú está por firmar un acuerdo comercial con China, México también. Nosotros los centroamericanos ahorita todavía nos estamos peleando. Salvador se acaba de cambiar de Taiwán a China, pero nos falta, a ver, más bien mi duda va sobre, ¿por diplomacia no nos enteramos de esos diálogos? ¿O realmente es que no, más bien vienen a tomarse la foto los funcionarios internacionales? Pienso que no solamente en términos diplomáticos, en términos estratégicos. Yo creo que hoy lo que pasa en América Latina es que hay una severa crisis, una ausencia total de visión estratégica. Y por lo tanto, este tipo de espacios como la Cumbre Iberoamericana que estamos discutiendo, se traduce en ser espacios endogámicos, digo yo. Es decir, de solamente querernos ver la punta de la nariz o de vernos el ombligo. Y por lo tanto lo que hacemos es falsos discursos solamente de lo que yo estoy haciendo, pero no necesariamente leyendo al mundo. Leyendo lo que está pasando, no solo en el mundo, sino lo que está pasando del mundo en América Latina. El tema de China es fundamental, es decir, por ejemplo, cómo el factor de los préstamos, cómo los préstamos traducidos en parte de la estrategia política de China se traduce en que hoy tienen un peso determinante en América Latina que va para más. Eso hoy espacio inclusive del tema de Trump, la administración Trump y China tiene como un campo casi que de batalla en América Latina. Eso no se discutió. Es decir, hoy la presencia más o menos de más de 900 empresas mexicanas con capital chino, o yo diría al revés, de empresas chinas que están incursionando en México, solo por mencionar México, en áreas fundamentales como energía y energía renovable, por no mencionar otras cosas. Esos son elementos que están sucediendo con a más y mejor. Creo que se hacía un buen recorrido de todos aquellos países que han tenido relaciones con Taiwán y que en los últimos años han cambiado, digamos, de estafeta. Lo que nos dice hay un factor de alineamiento muy importante, pero reitero, esos temas están como fuera de la agenda de discusión geopolítica, como que dice, o no los vemos, o no los queremos ver, o lamentablemente los estamos metiendo en una tesitura muy de casi que menospreciar la importancia de esos temas. Y también creo que en ese sentido hay que tomar en cuenta que también estamos menospreciando por lo menos 4 grandes vectores temáticos que los ODS son los que plantean ahora como los grandes temas de discusión a nivel global, que tiene que ver con abordar la reducción de las desigualdades, todo el tema de crecimiento económico pero con inclusión, todo el tema de ciudades sostenibles, cambio climático. Son grandes factores, grandes fenómenos globales que llegaron para quedarse y que estaban dentro de la temática de discusión de la Cumbre Iberoamericana, pero que tal parece que pasan de noche, digamos. Y a lo sumo lo que pasa es que quedan nada más en el comunicado final, pero que es un comunicado... La expresión de buenas intenciones. Que son absolutamente irrisorios, que además esos son un tipo de comunicados conjuntos, se suscriben inclusive con anticipación, que solamente los presidentes vienen a firmarlos. A tomarse la foto. Correcto, entonces creo que es un tema importantísimo cómo como región estamos dejando pasar los grandes desafíos de orden geopolítico, y lo que estamos generando son condiciones para que a la vuelta de la esquina las consecuencias dramáticas, negativas del impacto de eso, lo vamos a vivir con mayor intensidad en América Latina, precisamente porque cuando hemos tenido la oportunidad de quererlos ver, de quererlos analizar, pues no lo hicimos. Entonces de pronto la factura que vamos a pagar por esa cerradez, por esa ceguera, va a ser enorme en el corto plazo. Que incluso, a ver si no estoy trazando mal el paralelo, pero mientras estamos aquí en la cumbre, los presidentes, o los presidentes que vienen, mejor dicho, están aquí, creo que tuvo más relevancia internacional la llegada de la caravana migrante a Tijuana, por ejemplo, que ocurre por todos estos factores que Renzo mencionaba, ¿verdad? No hemos atendido un tema de desarrollo sostenible para la región. Así es que como que da la impresión que las cumbres de nuevo, y tal, aquí sí voy a generalizar, las cumbres estas de jefes de Estado, tienen un discurso, cuando la realidad es como una realidad paralela, ¿verdad? Como un mundo paralelo, que lo que está sucediendo es una realidad totalmente distinta y da la impresión que los gobiernos no ven, no se están dando cuenta de estos retos que están empezando a reventar, porque esta caravana ya es una de las primeras manifestaciones de que la situación ya está reventando, ya está explotando. Donde tenemos una cumbre en la que se consiga y se conciba, mejor dicho, una agenda para tratar estos temas de prevención de la migración, por ejemplo. Seguimos hablando de temas como que, por default, ¿verdad? Temas de agenda muy bonita y estamos hablando de cómo se vería el mundo en el futuro muy tal vez teóricamente, cuando los problemas de fondo no están siendo abordados desde su raíz. Y cuando ocurren estos
problemas de fondo que nos estallan en la cara a todos, lo que pasa es que los jefes de Estado viajan inmediatamente a Washington o a Miami, que es lo que nos pasó con todo el tema de migrantes, la controversia de Trump con los presidentes, Mike Pence viniendo al país, pero no hay un trato regional macro, sino es más bien irse con los países pequeños para ejercer más presión. Washington, cuando necesita, más bien se entiende con México y después impone. Es que mira, perdón que te interrumpa, pero yo creo que aquí más bien hablábamos de tomar ejemplos de liderazgo. Yo creo que Guatemala tiene la capacidad de tomar el liderazgo. Es que ya no tenemos que estarnos viendo como veletas, ¿verdad? Estar tratando de caminar a la deriva y conforme lo que nos dicen por aquí, por allá y donde soplen los vientos, sino empezar a tomar una posición y una postura que sea en función del desarrollo de las personas, de los seres humanos, como dice Renzo, de la región en general. Pero lo que pareciera es que llegan gobiernos, se van gobiernos y el liderazgo no hay liderazgo. El gobierno actual nos está demostrando una total incapacidad de tomar liderazgo en los años que lleva ya va a entregar y no pasó nada en este país. Más que estarse peleando y estar aceptando las amenazas, por ejemplo, de Trump, ahí sí reaccionó, ¿verdad? Cuando Trump empezó a tomar amenazas por cuanto a la caravana, pues ahí sí entonces tuvo que reaccionar, pero reaccionó a la agenda de ahí arriba. ¿Dónde está nuestra agenda? Como país, como región y como, en este caso, una masa de personas de Iberoamérica hispanohablantes. De hecho, ya otra cosa que coincide es que funcionarios norteamericanos salen diciendo que hay que revisar estos programas regionales de cooperación como el Plan Alianza para la Prosperidad, ¿no? Claro, que hay que alinear de alguna forma esos programas en función de los temas. Ya creo que vale la pena aquí hablar de la preeminencia de las agendas bilaterales. Hoy por hoy el mundo en general le está dando más fuerza a eso y el multilateralismo o el regionalismo está perdiendo vigor. Y en esa cancha, en esos cambios de cancha, obviamente la administración Trump y entre otros se potencian porque les interesa mejor hablar vis a vis, ¿verdad? Face to face, uno a uno, y dejar que esos espacios donde se reúnen muchos presidentes de los multilaterales terminan siendo espacios que se van a ir erosionando, ya no por la presión de los ejes hegemónicos del mundo, sino por implosión propia, es decir, los propios países, por la falta de liderazgo, lo que hemos conversado acá ante las cámaras, terminan siendo los factores que hacen que agonicen estos espacios. Es decir, la cumbre iberoamericana habrá que pensarse hacia adelante y cómo va a seguir siendo, o va a seguir un espacio nada más por default, siguiendo la palabra que utilizó Samuel, que se va a dar porque sí, es decir, porque hay que llenar y hay que crear ese espacio de la diplomacia, o si finalmente hay un momento de revisión muy profunda de las cumbres, también de los espacios regionales, del SICA y demás, que le entren a los temas de fondo y que aprovechen. Ojo con esto, la Agenda 2030, que debe haber sido discutido, es la gran hoja de ruta. Ahí dice qué metas, en qué áreas y en qué momento se deben de cumplir. Y entonces ahí, frente a eso, hay poco margen para perderse, pero seguimos teniendo esos grandes ataques digamos, no de ansiedad, quiere decir, sino de una absoluta, digamos, de falta de liderazgo y de otros factores de visión estratégica que hacen otra vez que la asimetría, es decir, lo que plantean los temas de fondo de la cumbre es ya no necesariamente hablar de pobreza, sino de desigualdad. Reconocer que hoy América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Eso es una mala noticia, sí, pero es un escenario sobre el cual podemos edificar caminos para salir de eso. Porque si no vamos a seguir, no importa qué agendas cambien, vamos a seguir dentro de 20, 30 años hablando más de lo mismo. Y eso lo que nos dice es, no somos una región que tal parece que nos gusta vivir entre lo inviable. No, yo también quería aunar a eso pensando un poco, conforme escuchando a Renzo, ¿quiénes establecen la agenda también a nivel de país y a nivel de región? Yo creo que también hay un fenómeno interesante. A mí me llamó la atención cuando se abrió la cumbre, el encuentro de empresarios, ¿verdad? ¿Quiénes están? O sea, hay algunas cuestiones que uno dice, ¿será que la agenda de país está respondiendo a una agenda de ciertos poderes concentrados? ¿Sí? ¿Será que eso es lo que está pasando en Guatemala y eso está permitiendo que nuestro país siga estando a la deriva? Porque lo que está haciendo como Estado es escuchando a estos poderes en lugar de asumir su rol como buscar balances de poder. Te voy a detener y seguimos con esta reflexión cuando regresemos del corte aquí en Sin Filtro, #SF La Cumbre.
Muchas gracias por acompañarnos con Sin Filtro. El hashtag es SF La Cumbre. Seguimos discutiendo con Renzo Rosal y con Samuel Pérez Atia sobre este asunto, la cumbre de presidentes iberoamericanos, iba a decir centroamericanos, porque pareciera que hubiera tenido ese nivel de dimensión. Llamó muchísimo la atención, y en esa reflexión estaba Samuel, sobre la cumbre de empresarios que se llevó de manera alterna, porque el mensaje de los organizadores guatemaltecos fue un poco extraño, en el sentido de, bueno, hablemos de soluciones regionales, pero se mete la agenda nacional, no sé si era el espacio, y también marcado por una cosa que llamó mucho la polémica desde hace unos meses, la famosa invitación a Daniel Ortega de parte de la presidencia de CACIF para que viniera. Después CACIF salió a explicar y se generó mucha expectativa por el tema de Ortega. Pero entremos primero por este tema de agenda nacional metido en esta cumbre de empresarios. Sí, a mí me hubiera encantado escuchar un discurso de parte del empresariado organizado, porque también tenemos que matizar. Cuando hablamos de empresarios, tenemos que referirnos a qué empresarios, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del CACIF particularmente, que es una facción de empresarios con mucho poder, ¿verdad? Mucho poder económico y mucho poder político, pero no representa a todo el empresariado en Guatemala. Eso es importante, ¿verdad? Pero me hubiera encantado que la voz del empresariado en Guatemala, que debería de ser una voz progresista, debería de ser una voz que busca el desarrollo y no una voz conservadora viendo hacia atrás o haciendo berrinche, ¿verdad? Porque esa impresión me dio, da la impresión que salen en una cumbre como esta, de la magnitud que tiene, a hacer un berrinche, como a reclamar de por qué en Guatemala se estaba persiguiendo, había una persecución contra la corrupción, y que por qué entonces la CICIG estaba sesgando y se había ideologizado para espantar las inversiones, porque era una persecución hacia el empresariado. En resumen, eso fue lo que se dijo. El término del discurso de Marco Antonio García Noriega es una intervención de buena fe internacional que nos ha polarizado, si no estoy mal, no sé si es literal, pero sí, ese es el sentido al final de cuentas. ¿Cómo interpretar eso, Renzo? Bueno, me parece que es una muy mala aprovechamiento de este espacio fundamental, porque obviamente no hay visión estratégica, y eso ya lo hemos dicho y lo han repasado inclusive propios empresarios guatemaltecos que no están necesariamente o no se sienten representados en el seno del CACIF, han reclamado un poco esa misma ausencia. Pero además me parece que es un espacio no apropiado para llevar a cabo las quejas, los berrinches, y lo que yo subrayaría son las excusas. Es decir, nosotros quisiéramos hacer, pero como tenemos el argumento falaz, por supuesto, de justicia selectiva, de la presencia de no sé qué actores internacionales, ponerle una serie de elementos que dicen, bueno, esos son los que dificultan y por lo tanto no estamos listos para eso. Hoy es esa excusa, hace 4 años o hace tantos años fue otra, y la siguiente ¿cuál va a ser? Entonces, el tema es que no podemos forjar un discurso, digamos, de proyecto de desarrollo de país desde la visión empresarial, anclado en una visión bastante prosaica y bastante, yo alguna vez lo utilicé la palabra y lo vuelvo a subrayar ahora, primitiva, es decir, una visión casi que de la era paleozoica, en donde además diametralmente hay sectores empresariales de América Latina que estuvieron ahí representados, que sí están viendo el mundo y sus mismos factores, sus mismos desafíos en una forma distinta. Entonces de pronto vuelven a ver aquí, a decir, estos que también son empresarios igual que nosotros, pero aquí están todavía en un proceso ni siquiera evolutivo, sino involutivo. Entonces digamos que ahí creo yo que hay factores de llamados de atención que debería de ser, bueno, el empresariado guatemalteco tiene que salir de esa zona de confort y moverse hacia una zona de un planteamiento mucho más estratégico. Utilizar esto, reitero, como excusas, como cuestiones para poder tomar en cuenta los argumentos de estas narrativas muy localistas, muy de finca, ya no tienen cabida. Bien, hablemos de la presencia, bueno, no es la presencia, la bulla que armó primero la llegada del presidente nicaragüense Daniel Ortega. En un contexto complicado en Nicaragua en particular, pero en América Central, mucha gente migrando hacia Costa Rica principalmente, pero ya estamos comenzando a sentir los efectos de nicaragüenses que están migrando al país. Al final canceló su presencia en esta cumbre a pesar de esa polémica invitación que recibió de la presidencia de CACIF hace, si no estoy mal, casi un año.
fue de las cosas que al final caían en la farándula de este tipo de reuniones. ¿Cómo lo miran? Tal vez yo lo leo desde otro punto de vista. Se está hablando de polarizar a la sociedad. Ha habido una queja de que se ha polarizado la sociedad y este acto precisamente polariza la sociedad. Invitar a Daniel Ortega a este país polariza la sociedad. O sea, Daniel Ortega está actuando con represión en su país. Lo mismo en Honduras, ¿verdad? Y esos pequeños actos no debieran de ser tolerados por nadie, ¿verdad? Entonces yo sí creo que esa invitación lo que está generando, lo que generó más que farándula, es polarizar. Esto está estableciendo aquí un choque frontal entre quienes sí y quienes no, ¿verdad? Eso es polarizar y eso no necesitamos ahorita. Al contrario, lo que necesitamos es ver cómo unimos esfuerzos. O sea, mostrar una región más democrática dándole la espalda al presidente de Nicaragua. Y quizás, yo creo que también, vamos a ver, si hubiera estado presente Daniel Ortega, hubiera obviamente modificado mucho inclusive la agenda hasta de cobertura mediática, es decir, tener ahí un actor disfuncional en donde todo el resto o donde la gran mayoría de otros mandatarios lo hubieran visto así con desdén e inclusive hasta hubiera de pronto implicado algunos elementos anti Ortega de crítica en la misma declaración conjunta. Al no estarlo, por supuesto que lo hace más ríspido, mucho más, digamos, no está ese actor disfuncional, pero también es un gran momento de oportunidad. Es decir, un momento de oportunidad. Si no está Daniel Ortega, pues, y no está tampoco Maduro, pues estamos ahí como más, digamos, la región más homogénea, entre comillas, y por lo tanto hubiera sido un chance para poder discutir otros temas. Es decir, no tenemos esos pelos en la sopa, vamos para adelante. Tampoco se hizo. Sí, no los tenemos, pero tampoco lo aprovechamos. Entonces ahí es donde se nota, es un indicador, digamos, de la pérdida de calidad de lo que tenemos. Y lo que hoy existe también es, yo diría, una falta de credibilidad y un perfil desdibujado de los mandatarios. Los mandatarios que están hoy por hoy gobernando América Latina en general, con sus altas y sus bajas, con sus improntas más de un poco, algunos de centro, algunos de derecha, etcétera, termina siendo bastante similar. Es decir, una mediocridad política que se expresa en donde no tenemos un actor en la región que diga, bueno, somate la mesa y que trate de marcar un poco algunos elementos distintivos en la agenda. Eso lo notamos. De pronto, creo yo, o no se quiso hacer, la presencia del presidente jefe español, del gobierno español, Pedro Sánchez, hubiera sido un factor que de pronto en algunos discursos sí se notó. Hay algunos mensajes digamos, interesantes, más estratégicos, pero que no fueron necesariamente acogidos por la generalidad de mandatarios o de representantes de gobierno de América Latina. Porque nos topamos al final con un presidente mexicano. México está llamado a ser un actor en la escena regional, que ya va de salida, que no trajo a quien es la estrella rutilante de la política mexicana, que es el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un presidente brasileño que le queda un mes para salir al final, que también Jair Bolsonaro creo que hubiese llamado muchísimo la atención en la región, habría movilizado, no sé, a muchas fuerzas más conservadoras en el país para venirlo a recibir, pero sí, compartes la visión de Renzo en el sentido de que tenemos una América Latina más a la derecha o incluso más populista. Yo siento que son tiempos interesantes no solo para América Latina, para el mundo, en cuestión de hacia dónde estamos yendo. Yo no diría que hay una tendencia todavía. No me atrevería a decir que hay una tendencia porque están surgiendo estos como bolsones, como Bolsonaro, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el extremo diferente que es México, ¿verdad? Populismo probablemente, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel del mundo, ¿verdad? Y lo que hablábamos en otro programa de esto, lo hablábamos también, ¿verdad? Es un populismo que está surgiendo como reacción a muchos enojos probablemente por parte de la población. A estos malos políticos que Renzo citaba. Totalmente, a la incapacidad, ¿verdad? De que la democracia esté respondiendo a la población que necesita que responda y también aprovechando las élites que capturan el poder, también se están beneficiando de ese vacío de poder desde lo público. El que sí vino fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, uno de los miembros impulsores del ALBA y identificado con la izquierda quizá más bulliciosa de la que pudo haber venido como Nicolás Maduro, que no vino, o el presidente Díaz-Canel de Cuba, y generó algún nivel de atención porque además recibe un doctorado honoris causa de parte de la Universidad de San Carlos.
cómo leer esta acción de la universidad en medio, por cierto, de una polémica por todo el tema de presupuesto. Bueno, de pronto alguna discusión o varias tuvo que haber habido en el seno del Consejo Superior Universitario y donde hubo un pulso que se ganó. Seguramente que no fue un pulso fácil, así que habrá una historia que de pronto en su momento habrá que develar. Y creo que el otorgamiento de un doctorado honoris causa de parte de la Universidad de San Carlos aprovechando la cumbre, no lo veo, digamos, algo necesariamente como gran nota. Lo que me parece interesante es de pronto la misma incongruencia que alrededor de esto se da. Está claro que más allá de los acentos y más allá de los elementos de fondo, uno puede ver que hubo la presencia de varios mandatarios que han tenido en los últimos años varias acciones, inclusive de rompimiento del orden constitucional, es decir, que han violado la Constitución de la República. Para muestra está el presidente Orlando Hernández de Honduras y también Evo Morales. Es decir, aquí estamos hablando de dos procedencias, digamos, ideológicas distintas, pero con una matriz similar, en términos de que han tenido están cautivados por el poder y cautivados por el mantenerse en el poder. Y en ambos casos lograron una reelección bajo procedimientos de violaciones constitucionales. Entonces creo que ese es otro tema importante. Por lo tanto, creo que el haberle otorgado de parte de la Universidad de San Carlos un doctorado honoris causa a Evo Morales es evidentemente una nota que de pronto no tengo mucho, digamos, para mí no tiene mayor trascendencia porque lo hacen frente a una persona que inclusive en el seno, digamos, destacado a nivel académico no lo tiene. Lo tiene a nivel de liderazgo social, lo tiene por su procedencia, lo tiene por el país que representa, lo tiene porque durante varios años ha logrado dominar un escenario y lograr ciertos hitos en materia de política social, en algunas cuestiones de política económica redistributiva ahí, pero eso no quita, digamos, las otras partes, el tema de los rasgos autoritarios que tiene tanto él como otros presidentes, incluyendo Juan Orlando, y también no hay que dejar de vista que en el tema de violación constitucional, el propio mandatario de Guatemala también se suma a la lista. Es el club de los que quieren romper la Constitución. Claro, entonces la universidad pública, en este caso la Universidad de San Carlos, que es obviamente un actor fundamental, y en esta discusión que me parece muy legítima a nivel presupuestario, que lleva a cabo este acto que podría ser no necesariamente que le sume, sino que le resta, creo yo que no abona. Otra vez vemos la notable ausencia de visión estratégica de utilizar esto, quizás no tanto para un momento simbólico de parafernalia en ese sentido, sino para poder, por ejemplo, utilizar desde la Universidad de San Carlos una propuesta de orden estratégico, que eso sí hubiera movido el piso, eso sí le hubiera movido el tapete a los mandatarios, si la Universidad de San Carlos, como del país anfitrión, hubiera presentado una agenda sí de ODS, de decir, bueno, cómo desde la universidad pública vemos ese salto significativo en Centroamérica, en América o en Guatemala. Eso no se hizo, por el contrario, se hace un acto que está investido, que no digo que no tenga sentido, pero que tiene más que ver como un todo ese contexto no lo aprovecharon de la mejor manera. Intrauniversitario, que está bien, pero no agrega valor como país. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, Samuel, te pregunto sobre este tema y todavía hay cosas que hablar de la coyuntura nacional y abstraernos un poco también de #SF La Cumbre. Estamos en Sin Filtro. Bien, seguimos con el #SF La Cumbre aquí en Sin Filtro. Rápidamente, ¿cómo miras, Samuel, el tema de Evo Morales en esta coyuntura? Ya Renzo nos hacía como una radiografía muy clara, ¿no? Yo coincido mucho con lo que Renzo expuso. De hecho, a Evo Morales, si lo queremos evaluar en el marco de lo que convoca esta cumbre, que son los objetivos de desarrollo, hablemoslo así, pues Evo tiene sus méritos, ¿verdad? Es la economía que más va a crecer en Sudamérica, ¿no? Por un lado, es una de ellas. Y por otro lado, los indicadores sociales que se han cambiado desde su llegada al poder, pues sí son un ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de poblaciones marginadas que ahora están tomando un rol mucho más protagónico y eso no pasó por generación espontánea. Eso son respuestas a políticas que se han tomado desde... Que no le quita la vena autoritaria que... No le quita, y por eso digo yo coincido también, pero lo que convoca a la cumbre, pues si son objetivos de desarrollo, hablemos de objetivos de desarrollo. Si hablamos de democracia, pues yo creo que tenemos otro montón de cosas que criticar. Claro. Vamos cerrando el tema de la cumbre porque quisiera hablar también de lo que ocurrió esta semana en el Congreso. Renzo, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué falta que hablemos en este asunto? Entiendo que el tema para el que
acudían los presidentes, no necesariamente fue tratado de la mejor manera. ¿Cómo lo miras? Claro, totalmente. Yo creo que hablamos en buena medida, digamos, de la oportunidad perdida, pero quisiera subrayar ahí pronto esta agenda esta agenda no es paralela, pero que son temas específicos. Dentro de la temática que se tendría que haber discutido es la puesta en marcha de un plan de acción en favor de las personas con discapacidad en América Latina, y hay un esfuerzo importante de varios países. Hay que reconocer, por ejemplo, que hoy tenemos en la región el presidente de Ecuador. Es de pronto el primer presidente con discapacidad en América Latina, no sé si de siempre, o por lo menos de las últimas décadas. Bueno, el presidente de República Dominicana, Balaguer, creo que fue el que había quedado ciego. Con discapacidad visual, probablemente. Entonces, no es el primero, pero digamos que es un hecho interesante de darle fuerza en materia de política pública a esto. Sin embargo, la participación de los entes responsables de la política pública de las personas con discapacidad, yo lo vi desdibujado, y lo que vi fue un protagonismo otra vez de las famosas primeras damas. Es decir, la agenda social está en manos de las primeras damas. Como es un tema complementario, en algunos casos casi que superfluo, por lo tanto se les da a ellos, además a ellas. Entonces me parece que ahí hay un factor primero que tiene que ver con la visión de la mujer en la política, de la mujer en la política pública, del papel de las primeras damas siempre como las damas de compañía, las que están atrás de, y además en un tema como la agenda en favor de la discapacidad, que es un tema protagónico, no es un tema para nada de agenda secundaria. Entonces verlas a ellas metidas en esto me parece que desdibuja y otra vez le da unos acentos como de que estas cumbres iberoamericanas están todavía planteadas en un escenario de los 80. Como que en los últimos 30 años no hemos evolucionado ni siquiera en una visión en donde la mujer evidentemente hoy es protagonista de la vida pública, de la vida, de la dinámica social, política, o lo debería ser todavía más, y no solamente para dejarla en esas agendas como complementarias. Eso me pareció que es un rasgo que no se le ha dado mucha atención mediática, pero que en lo particular sí me llama la atención, me preocupa, digamos, mantener esa vigencia de esa visión paternalista y machista. Bueno, saltemos de lo regional a algo muy de la cocina guatemalteca, de lo doméstico. El Congreso eligió de nuevo a Álvaro Arzú Escobar con 83 votos, 86 votos, para ser el presidente del organismo legislativo para el último año de esta legislatura y el último año de gestión de Jimmy Morales. Hubo algún momento que se pensó que se podía aprobar una nueva junta directiva integrada por la oposición. Habían dos opciones, una encabezada por la UNA, otra encabezada por Luis Fernando Montenegro, pero vemos casi que la reelección, la repetición de la junta directiva actual. ¿Qué lectura sacas de esto, Samuel? Sí, de nuevo estamos hablando, se le ha llamado el pacto de corruptos, pues esta es la expresión con caras y curules del pacto de corruptos. Y cuando hablamos de un pacto de corruptos no estamos hablando de solo personas que han cometido corrupción o están acusadas de corrupción, sino personas afines a un sistema que mantiene privilegios, que mantiene al Estado capturado para su beneficio y para seguir reproduciendo esos privilegios, y por supuesto se juntan, ¿verdad? Están juntos a nivel estratégico en el Congreso, lo cual es preocupante porque las decisiones que se tomen ahí no necesariamente esperaríamos que estén a favor del beneficio común o del beneficio de la ciudadanía, sino de precisamente este grupo que se le ha denominado el pacto de corruptos. ¿Penso? En este sentido, yo totalmente de acuerdo con lo que plantea Samuel Pérez. Yo agregaría el tema de que se trata de una reelección relativamente fácil, porque además no hubo competencia. La oposición que no existe realmente en el Congreso vuelve a reflejar que no tiene capacidad ni siquiera de impulsar una planilla que le hubiera hecho algo de ruido, aunque hubieran perdido finalmente la elección. Pero también la idea es, creo que el propósito central es haber elegido una junta directiva que sirven como de guardianes de ese bloque prooficialista en un año electoral. Es decir, evidentemente ninguno de los que fue reelectos o de la nueva junta directiva que va a tomar posesión en enero próximo, no están ahí por sus méritos, ni mucho menos, que no los tienen. Evidentemente, si no los tienen ahí, para ser los protectores en un año que es necesario para la transición, porque lo que buscan muchos de esos actores, mucho de esta agenda de intereses, es mantenerse la vigencia y lograr otra vez el control del poder público, aprovechando las elecciones de junio del año próximo. Entonces, creo que ellos son como los portavoces de lograr pasarle la estafeta. No importa quién quede presidente en ese país, porque la agenda, digamos, tal parece que se está imponiendo
con mucha fuerza. Ellos son como los responsables de garantizar que esa estafeta pase a las manos correctas en esa lógica, en ese pacto que ya mencionó Samuel. Entonces creo yo, me parece absolutamente lamentable que personajes como Estuardo Galdames, como Juan Manuel Giordano y como Juan Ramón Lau, por mencionar algunos, y también no dejemos de mencionar a Álvaro Arzú Escobar, otra vez que no tienen para nada ningún tipo de elementos fundamentales, porque en el Congreso lo que está ahí, que deberían estar, son los garantes del principio de la representación política. Yo preguntaría, ¿cuántos guatemaltecos nos sentimos representados en ese tipo de perfiles? Yo diría que muy pocos, por decir, o ninguno. Entonces me parece que tener ese tipo de responsables, junta directiva, cuando no representan más que la agenda de unos cuantos, pero que buscan obviamente aprovechar esta ola política favorable, entre comillas, me parece que el país lo que apunta es a un nuevo indicador de debilitamiento de la institucionalidad y un factor que contribuye a mucha mayor fragilidad del organismo legislativo como eje fundamental, digamos, de poder, y donde se expresarán las organizaciones políticas que van a participar en esas elecciones que tal parecerían que van a ser bastante deslucidas. ¿Hay algo que te llame la atención de lo que le espera a esta Junta Directiva de Álvaro Arzú Escobar? Yo creo que ahorita lo que ellos están maquinando de alguna forma es bueno, darle un seguimiento a cómo se está persiguiendo la impunidad. Yo creo que eso es algo como que podría estar en su agenda, ¿verdad? Estamos hablando, yo escuché hace poco que querían disolver la Corte de Constitucionalidad y cuestiones así. Eso es ya llegar a niveles ridículos, pero da la impresión que están dando como patadas de ahogado. Pero si esa es la manifestación de su intención y de su agenda, esto es peligroso para el país, porque entonces lo que estamos viendo es que se están acuerpando para defender sus propios intereses en detrimento del resto del país. Por ser año de elecciones, y de nuevo coincido totalmente con Renzo, ellos son una bisagra para mantener ese poder que puede permitirle a quien suceda a Jimmy Morales mantener ciertos privilegios a nivel de gremio, ¿verdad? Y este es un gremio bien interesante, que no necesariamente por ser interesante sea beneficioso, es un gremio que da miedo, ¿verdad? Es un gremio que no necesariamente estaríamos esperando que sea beneficioso para el país, que mantenga el poder que concentra. Se empezó ahí a destapar, hay casos y hay evidencias, hay reconocimientos por parte de grupos de que se han cometido faltas graves en cuanto a violar la impunidad, digamos, mantener la impunidad, y esto pues ya reconocido, ya evidente, y estamos viendo que muchos de esos actores están representándonos en el Congreso, pues yo creo que por ahí va a ir un poco su agenda, tratar de mantener esa lucha anticorrupción probablemente, que les beneficia definitivamente a ellos. Independientemente si uno le da crédito a esa propuesta tan llamativa de someter a consulta popular la disolución de la Corte de Constitucionalidad, ¿prevés que vamos a ver durante este año iniciativas de ese tipo que o pueden ser estrategias para llamar la atención y desviarse hacia otro lado, o simplemente sí sean lo que pretenden hacer y que estén conjuntando energías para hacerlo? ¿Cómo lo mirás? Creo que la agenda legislativa va a estar en buena medida dominada por este tipo de cuestiones que pueden sonar por efectos nuestros, correcto, burdas, descaradas, etcétera, etcétera, todos los adjetivos, pero que tienen un componente político. Es decir, de tanto insistir, finalmente les suena la flauta. Recordemos que tenemos el antecedente, dos antecedentes, uno logrado y otro no, de momento. El antecedente logrado es la reforma del 407 del Código Penal. Es decir, insistieron tanto y al final lo lograron. Se tardaron unos meses, pero lograron salirse con la suya. Lo intentaron con la reforma del 205 ter de la ley electoral sobre el tema del transfugismo. Ahí no lo lograron, pero no significa que no lo vayan a volver a intentar en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Eso es tan solo como indicadores, digamos, de que están prueba, reciben todas las críticas, pero lo cual les parece magnífico, no les importa, y al final de tanto, parte de toda esa agenda regresiva van a lograr consolidarla y crear, digamos, unas condiciones que le ayude a la siguiente legislatura, que va a estar, lamentablemente, salvo que hagamos algo como sociedad muy importante, plagada de ese tipo de perfiles, de pronto más que los que hoy tenemos. Y por lo tanto, estos están preparando ese terreno para que esa nueva legislatura, que no va a implicar necesariamente tener una mejor representación política,
probablemente continúe en esa agenda de consolidación hegemónica muy particular de un cuadrante, digamos, que para nada les importa los intereses de la colectividad, los intereses del país, evidentemente no están representados y tampoco tienen mayor nivel de importancia dentro de esa agenda que se concibe para los siguientes 3-4 años. Pero la cercanía a las elecciones no debiera, como ha ocurrido en años electorales anteriores, congelar el accionar del Congreso para que no les caiga críticas y que por lo tanto mejor que no pase nada y dedicarnos al discurso en la calle. Yo creo que lo que pasa es que ahora la sociedad está muy polarizada. Ahí sí estamos hablando de los efectos de la polarización, que de repente hasta esta polarización ha sido bien estratégica manejarla en los tiempos en que se ha manejado, ¿verdad? Recuerden a los televidentes, les pido que recuerden cuando en el 2015 el país estaba unido. Estábamos unidos contra un objetivo común, con un objetivo común que era la lucha anticorrupción. ¿Qué pasó del 2015 para ahorita? Se ha polarizado la sociedad, pero eso no es ni por culpa de la CICIG, ni por culpa del Ministerio Público, eso fue creado, eso no sucedió por ósmosis, ¿verdad? Entonces se ha polarizado a la sociedad en dos grupos muy importantes, ¿verdad? Que es como quien dice, esta élite y quienes están alrededor gravitando de esta élite, y el resto de guatemaltecos y guatemaltecas, donde tenemos el poder disperso, ¿verdad? Entonces, por un lado hay un poder concentrado y por otro lado hay un poder disperso, y entonces al Congreso, pues da la impresión que no le importa. No le importa lo que están haciendo, si no les ha importado en estos últimos 4 años el desgaste que han sufrido, pues para ellos no es tal, precisamente porque tienen a favor a mucha gente que tiene mucho poder, que concentra mucho poder en este país, económico, político, mediático, de influencia, ¿verdad? Yo creo que lo estamos viendo incluso con cómo se están manejando las piezas, digamos, en cuanto al presupuesto del año entrante, que vemos que más asignaciones hacia el tema del ejército, por ejemplo, cuestiones de la libertad de expresión. Yo creo que todas esas pequeñas cositas no están pasando por ósmosis, sino que responden a una estrategia mucho más grande, por lo cual al Congreso el desgaste yo creo que no le importa. Bien, Samuel, Renzo, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. A usted también, le recordamos, le esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche, ya con el titular de este espacio, Ben Keichin. Que pase un muy feliz fin de semana.